Celeste es, sin lugar a dudas, uno de los juegos que más me ha marcado en estos últimos años. Es un juego hecho por un equipo bastante pequeño, anteriormente conocido con el nombre de Madmake Games, y ahora como Extreme UK Games. Celeste proviene de una versión corta de Pico 8 que hicieron anteriormente y que quisieron ampliar. Salió al mercado a inicios de 2018 y rápidamente ganaría muchísima fama entre los speedrunners por su control pulido y satisfactorio, y gracias a su arte, a su historia y a su música. Celeste sería nominado como Juego del Año de ese mismo año y llevándose el premio al Indie del Año. The award goes to Celeste. Al año siguiente sacarían un DLC completamente gratuito que prácticamente duplicaría todo su contenido. En Celeste llevamos a Madeline a través de varios capítulos haciendo uso de dos mecánicas principales, el dash y la escalada. Y esas dos mecánicas son mezcladas a través de todo el juego de un modo magistral en un juego muy difícil. Y de todos los apartados de Celeste, del que hoy vamos a hablar es su música, compuesta por Lena Raine, compositor de Guild Wars 2 y más recientemente de Minecraft o su nuevo juego, Chicory. Celeste trata sobre el viaje que Madeline hace a través de la montaña celeste, empezando con unos pequeños pasitos hasta llegar a su cumbre, a lo largo de 7 capítulos más uno extra. Cada uno con su mecánica y sí, con su música totalmente diferente. Lena Raine, nominada a varios premios, compositora MIDI desde pequeña y más adelante graduada en composición musical, nos trae una obra maestra de banda sonora. A lo largo de todos estos capítulos, los dos instrumentos principales desde los que Raine compondría todos sus temas son el piano y el sintetizador. Y de entre todos los temas maravillosos que este juego nos ofrece, el más importante sin ningún tipo de duda es el leitmotiv de Madeline, mostrado a nosotros por primera vez de forma completa en el primer nivel con el tema llamado First Steps, que es el que está sonando ahora mismo. De forma resumida, un leitmotiv es un tema asignado a un personaje, objeto o idea. En los comentarios dejo un vídeo sobre el tema para aquel que le interese más. El tema de Madeline se escucha a través de todo el juego con pequeñas variaciones y está dividido en 16 compases. Nosotros lo vamos a dividir en dos partes de 8 y vamos a ver la primera parte de su primera aparición. Esta primera mitad representa a la perfección lo que la escalada a la montaña representa, con pequeñas subidas y bajadas, pero siempre constante, en este caso a 90 bits por minuto. Y estos 4 compases conforman lo que sería la pregunta melódica. De hecho, si analizásemos la obra más en completo, veríamos que hay muchísimos temas ascendentes a través de todos los temas. Pero continuemos. Los 4 siguientes compases son prácticamente iguales, pues son la respuesta melódica, repitiendo lo anterior pero con notas algo más agudas, que podría representar como, a pesar de las subidas y bajadas, en general estamos ascendiendo. Otro de los cambios que tenemos son los acordes, ya que mientras se mantiene la misma progresión mi, re, la segunda añade unos acordes de paso, que son los mismos acordes pero cambiando la tercera del mi por la cuarta y añadiendo la séptima del re. Ya al pasar de la primera parte a la segunda de todo el tema, cambia la escala de un la mayor a una escala de mi menor, lo cual es un giro bastante interesante, ya que en la sección anterior la armonía resuelve en un mi mayor, pero al cambiar de escala pasa de un mi mayor a una menor, como un giro dramático que el espectador no se espera. Por cierto, en esta misma canción, First Steps, justo después de una pequeña sección instrumental, esperemos a que se vaya a repetir la misma sección con el mismo tono. Pero no, pues lo escuchamos traspuesto un tono y medio por encima, que representa lo que ya hemos comentado de la subida constante de la montaña, mientras que la segunda sección se mantiene en el mismo tono. Y antes de evolucionar con el tema, vamos a retroceder un poquito, hacia el menú, donde suena un amago del mismo tema de Madeline. Si escuchamos, podremos oír las mismas notas, pero se bloquea y no termina de avanzar, pues Madeline todavía no se ha decidido a escalar. El segundo capítulo es uno muy importante, pues se representa por primera vez al principal antagonista, una versión oscura de Madeline en un mundo de ensueño, llamada de forma no oficial Badeline.
En un tema de unos 9 minutos que va evolucionando durante todo el episodio, justo cuando aparece este personaje, podemos escuchar una transposición del tema de Madeline en la menor, y al igual que Madeline es un eco sombrío de Madeline, y no un personaje externo, lo mismo pasa con su tema, un eco más sombrío y lento del tema original, a 72 bits por minuto. Este tema y concepto es muy importante, pues es lo que nos plantea el tono del juego y cómo el viaje se convertiría en uno de autodescubrimiento, donde descubriremos que a veces nuestro peor enemigo podemos ser nosotros mismos. Hacia la mitad del juego, Madeline y Theo están subiendo una góndola, lo que lleva a la protagonista a ponerse nerviosa por no tener el control, hasta que aparece Madeline y lo para en el aire. Esto afecta muy negativamente a nuestra protagonista, ya que en ese momento ha perdido todo el control de su movimiento, a diferencia de antes que siempre tenía el control absoluto. Esto lleva a Madeline a sufrir un ataque de ansiedad en una escena que pondría nervioso a mucha gente, y uno de los puntos más importantes de la historia. Y se oye su propio tema, pero modificado para dar la sensación de que no termina. Se queda encallado y no avanza. Es una pregunta que no se responde, y pronto será sobrepasado por una alarma que ahoga la voz de Madeline, impidiéndole avanzar. Sin embargo, gracias a la ayuda de Theo, las alarmas van apagándose poco a poco y se recupera la voz de Madeline. Vuelve a estar en control de su vida, pero sigue sin estar del todo bien. El capítulo 6, Reflexiones, es un capítulo muy importante, en cuanto al desarrollo de Madeline, claro. Y es muy importante recordar que el que nosotros seamos nuestro propio enemigo no significa que estemos solos. Durante todo el juego nos encontraremos con otros personajes, más o menos amigables, aunque el más importante de ellos es sin duda Theo, un chico que también está escalando la montaña y que con sus propios problemas nos ayudaría a controlarnos y aprender a convivir con nosotros mismos. Durante el juego, Madeline y Theo tendrán varias conversaciones profundas, y la más importante es la que se encuentra en este capítulo, donde Madeline abrirá su corazón y ambos hablarán de los problemas que afligen a ambos, siendo el de Theo una necesidad de aprobación social y el de Madeline sus problemas de ansiedad y depresión. Al inicio de su conversación escucharemos solamente el tema de Theo, pero cuando vamos avanzando con ella, el tema de Theo evoluciona y se convierte en el de Madeline y Theo, y podremos escuchar ambos temas unidos de una forma mucho más alegre. Pero todo lo que sube debe bajar, y cuando parece que nos lo estamos a punto de lograr, a veces nos saboteamos y perdemos todo el progreso que hemos conseguido. Esto es exactamente lo que le pasa a Madeline cuando intenta olvidar a su alter ego, y de pronto se encuentra cayendo toda la montaña, incluso por debajo de donde empezó. A veces, cuando nos encontramos en lo más profundo, es cuando estamos abiertos al cambio, y este es el momento perfecto para que Madeline se enfrente a sí misma, lo que desencadena en una larga pelea entre dos partes de un mismo ser. Y es ahí donde volveremos a escuchar otra vez el tema de Madeline, pero en una escala mayor y de una forma mucho más épica y acelerada, en esta ocasión a 132 bits por minuto, del tema de batalla, acompañado de un arpegiado de los acordes, un tema continuo que representa a la perfección como ninguno de los dos personajes planea rendirse. Sin embargo, este tema se rompe un poco cuando Madeline recibe un golpe, pues vemos que se empieza a resquebrajar su voluntad. Madeline está sobreponiéndose. La pelea no puede darse eternamente, aunque lo parezca, y Madeline aprende una lección. No puede simplemente olvidarse de su parte negativa, pues forma parte de ella y deben aprender a convivir con ello. Y entonces, en una escena muy emotiva, Madeline y Madeline se reconcilian y aprenden que ambas deben cooperar. Forman parte de un todo y si quieren llegar arriba y demostrarse algo a sí mismas, deben ir juntas. Esto se representa con el tema de Madeline en la menor en la canción titulada Little God. A partir de ahí, las dos deberán subir la montaña de nuevo, esta vez con una nueva habilidad, un segundo dash que representa que Madeline está dentro de Madeline, y esta la ha aceptado por fin. En el séptimo y último capítulo será un tema que ya hemos escuchado al inicio del vídeo, Reach for the Summit, y este es muy interesante. La base de este tema será constantemente el tema de Madeline repitiéndose de una forma mucho más épica, mientras avanzan por un nivel recopilatorio en el que pasaremos por cada una de las mecánicas anteriores. En esta ocasión la canción está a 128 bits por minuto, más rápido que en First Steps, pero no tan rápido como en Confronting Myself, pues esto ya no es una pelea.
Y no solo Madeline ha aprendido a aceptarse a sí mismo, sino que ha aprendido a aceptar la montaña como una parte de sí misma. Y eso se ve en el mismo nivel, en el que cada fase dura bastante poco en comparación con el nivel original. Madeline es más rápida, ágil y ahora puede avanzar rápidamente. Pero lo interesante de este tema es que al igual que Madeline acoge la montaña en sí misma, su tema hace lo mismo con lo de los otros niveles, adoptando sus instrumentos nivel a nivel y transformándose. Siempre sin dejar de sonar la base, algo parecido a lo que hizo la novena sinfonía de Beethoven, que en la parte final cita fragmentos de las partes que le habían precedido. Este tema, el de Madeline, solo dejará de sonar en la parte que representa el templo del espejo, el nivel de inflexión y reflexión, un nivel de retrospección para Madeline y el jugador, y un descanso melódico, para evitar cansar. Y todo esto está ya en la versión final del tema, en el último tramo de toda la escalada, donde el motivo de Madeline vuelve a ganar fuerza, suena de la forma más alta que ha sonado en todo el juego. Por fin hemos llegado a la cumbre, y la música es un claro reflejo de ello. Pero la música empieza a calmarse a medida que llegamos a la cima, hasta desaparecer. A veces lo importante no es la epicidad, sino la calma, y la música nos permite descansar y disfrutar de los últimos momentos antes de emprender nuestro viaje de vuelta. Y al igual que el viaje de Madeline ha terminado, aquí termina nuestro viaje, pero... espera, ¿ha terminado ya? En 2019 salió al mundo un capítulo extra llamado Farewell, un capítulo bastante grande y con una musicalidad muy interesante. Pero esto ya da para muchos otros vídeos. En fin, os dejaré en la descripción un análisis de otra persona que recomiendo echarle un vistazo. Muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí y nos vemos en otro vídeo.